personas, incluso a veces famosas, o escritores, o gente que de cierta manera, pues, ha tenido un dote de sabiduría humana, pero al final de cuentas sabemos que eso nunca nos va a motivar, nunca nos va a alentar. Lo único que nos puede y nos debe motivar es la cruz y la resurrección. Pero esa cruz y esa resurrección ha obtenido un resultado o un fruto, y es lo que vamos a ver un poquito de eso el día de hoy. Me gustaría que me acompañen a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Si me lo pudieran proporcionar en la Biblia de las Américas, por favor. Ah, es la nueva versión, ¿verdad? Biblia de las Américas. Ah, sí. Gracias, Luzmita. Perfecto. Bueno, entonces dice Gálatas 5, 22 y 27. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales no hay ley. Y bueno, el tema de la reflexión que nos ocupa el día de hoy tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Alonso me comentaba que pues esta reflexión va más enfocada a los servidores, y efectivamente como siervos de Cristo, y no solamente para aquellos que están sirviendo, aún también para aquellos que comienzan en el caminar con el Señor, debemos dar fruto, sea que tengamos mucho tiempo, sea que tengamos poquito tiempo, pero al final de cuentas debe empezarse a manifestar el fruto a través de nuestras vidas. Pero para iniciar vamos a orar brevemente por la palabra para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Amado Cristo Jesús, te damos gracias, oramos en tu nombre poderoso, glorioso, que es en el cual solo podemos acercarnos al Padre, porque tú eres el camino, verdad y vida, y solo a través de ti, amado Jesús, podemos estar con Él. Solo a través de ti, Padre, ha sido posible que podamos estar ante tu presencia, en tu presencia, a través de lo que el Cristo ha hecho en la cruz y en la resurrección. Gracias por este tiempo, Padre, gracias porque nos haces entender a través de tu evangelio que esa cruz, esa resurrección ha tenido un fruto, ha tenido un resultado también en nosotros como hijos tuyos, Padre. Te damos gracias por este tiempo y rogamos que sea tu Espíritu Santo y solo Él quien guíe e ilumine nuestras mentes de acuerdo a tu palabra. Te damos gracias, Señor, y anhelamos que solo tú seas exaltado en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bueno, como comentábamos, vamos a ver esta parte tan esencial, tan importante, tan esperada en la vida de un creyente, en la vida de un siervo, en la vida de un discípulo verdadero de Cristo, que es el fruto, es aquello que se exterioriza, es aquello que se manifiesta de forma natural, es aquel resultado que viene desde lo interno, desde lo más profundo de nosotros. Es algo que de forma natural se va a expresar. No es algo en lo cual nosotros debamos forzar o en lo cual tenemos que forzar para producir, sino que es algo que si verdaderamente hemos creído en la muerte y en la resurrección de Jesús Cristo, esto verdaderamente es algo que nos abraza, y esto es algo que verdaderamente se produce en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado por el hecho de haber creído el Evangelio. Y todo esto por la gracia de Dios, efectivamente. Entonces, como hijos de Dios, como siervos, como servidores, como aquellas personas en las cuales nos preparamos, ya sea en algún instrumento, en la palabra o en la parte de las redes, en la parte de la computación, sea en el área en la cual Dios
nos ha establecido, sea para dar la bienvenida, sea lo que sea limpiar, sea lo que aún lo que pudiéramos pensar que es lo más mínimo, que pudiéramos pensar que, ay, pues es que es algo muy sencillo, sí, pero sea sencillo o no sea sencillo, efectivamente todos hemos sido llamados a dar fruto, para que verdaderamente cuando ese servicio que brindamos a nuestro Señor Jesucristo, eso lo demos con esa parte del fruto con el cual comienza, que es el amor. Eso lo demos con ese amor primeramente por nuestro Señor, por lo que Él ha hecho, no por esperar algo a cambio, sino por lo que ha hecho por nosotros en la cruz, en la resurrección, y porque ahora está a la diestra intercediendo por nosotros y teniendo nosotros en Él la esperanza de que Él viene por su iglesia. Entonces nuestro corazón debe llenarse de alegría, de gozo, de amor, para que así y solo así podamos brindar ese servicio. ¿Cómo? Llenos de su Espíritu Santo, para que así de forma natural podamos dar ese fruto, manifestar ese fruto. Y obviamente es algo en lo que vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. No significa que, bueno, hoy creí en Jesús y el día de mañana ya voy a ser completamente perfecto y en nada me voy a equivocar. No, sabemos que no es así. Es un crecimiento, es algo progresivo en lo cual el Espíritu Santo nos va llevando. ¿Por qué? Porque también si pudiera ser algo así como que tan de la noche a la mañana, pues pudiera caer en nosotros, en nuestro corazón que es engañoso, a veces el jactarnos, ¿no? Ah, pues mira, ya anteriormente cometía todo esto, pero ya soy completamente perfecto y ya no me equivoco en nada. Pudiera correr el riesgo de caer o tropezar en el pecado del orgullo. Por eso Dios es tan perfecto que Él sabe el por qué nos va llevando progresivamente a que demos fruto. Pero sea como sea, sea que tengamos poco tiempo, sea que tengamos tiempo intermedio, sea que tengamos bastante tiempo dentro de Cristo, el fruto sí o sí debe ser manifiesto. Eso ahí en esa parte sí no hay opción. Ahí no es algo en lo que, bueno, he creído al Evangelio, he creído en Cristo y vamos a ver si en este proceso doy fruto. No, eso es algo que ya está seguro, porque ni siquiera es algo que nosotros podamos producir. Es algo que el Espíritu Santo produce a través de nosotros. Y en esta reflexión vamos a darnos un poquito a la tarea en desentrañar cada una de las palabras que vienen aquí. En primer lugar, Mateo 22, por favor. Mateo 22, 37 al 38. Mateo 22, 37 al 38 dice, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Pero ¿será que esto es posible que nosotros podamos obedecer fuera de Cristo? Evidentemente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuera de Cristo nuestra naturaleza carnal y pecaminosa nos dicta aborrecer todo lo referente a las cosas de Dios. Esa es la naturaleza carnal. Pero cuando verdaderamente el Espíritu Santo ha entrado en nuestra vida, hace morada en nosotros por haber creído este evangelio sí o sí, ese amor por nuestro Señor se va a manifestar. Ese amor por nuestro Señor, nosotros mismos como hijos de Él, es algo en lo cual nos vamos a dar cuenta que es evidente, meditando, a ver, Señor, ¿verdaderamente te amo?
¿Con qué intención hago las cosas? ¿Con qué intención te sirvo? ¿Con qué intención me paro aquí? ¿Con qué intención salgo a llevar tu evangelio a otros? Lo hago verdaderamente con la intención de que tu nombre sea exaltado, reconocido, y en primer lugar, y en segundo lugar, para que otros sean alcanzados con este evangelio, o lo hago simplemente por hacerlo, o lo hago simplemente de forma mecánica, o lo hago simplemente por reconocimiento, o lo hago simplemente por hacerlo, pero mi vida es contraria a lo que este mensaje dicta y habla. O verdaderamente lo hago porque lo amo, o verdaderamente lo hago por lo que Él ha hecho por mí y por ese corazón lleno de gratitud. Entonces, en primer lugar, el creyente debe manifestarse como alguien lleno de amor, lleno de compasión, lleno de paciencia hacia los demás. Amor al prójimo en segundo lugar. Ahí mismo en Mateo 22, el 39 dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero recordemos que Cristo elevó el estándar. No es que haya cambiado el mandamiento, sino que el estándar lo elevó. Ya no dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, sino le dijo a sus discípulos, a aquellos que le aman porque le sirven: ámense como yo los he amado. Ahí ya el estándar es más alto, ¿verdad? ¿Y cómo es que Él nos ha amado, o cómo se manifiesta ese amor de Jesús por nosotros? Un amor sacrificial. Esa es la respuesta. Porque dice Pablo que el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No fue que primero se entregó y dijo, bueno, los voy a amar. No, porque nos amó, ese amor lo motivó y lo llevó a entregarse por cada uno de nosotros. Es lo que ahora cada uno de nosotros debemos de hacer por los demás. Y a veces no es fácil, o aún no es fácil con aquellas personas en las cuales a lo mejor son de cierta manera personas pesadas, personas que, como que, híjole, y no nada más dentro de la iglesia, aún también en el trabajo, personas o compañeros que dice uno, ¿verdad? Entonces, pero es un fruto que sí o sí debemos manifestar, ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, volvamos nuevamente a Gálatas 5, y el próximo es el gozo. Un creyente también debe conocerse por alguien que está lleno de gozo. Y el gozo muchas veces se confunde con el emocionalismo, muchas veces se confunde con la algarabía, muchas veces se confunde o se piensa que si eres un creyente que no, como en el caso de cierto sector del cristianismo, no voy a decir nombre para no ofender, que piensan que porque no gritas, no haces alboroto, no te revuelcas, no te giras y no empiezas a danzar como loco o simplemente a gritar por gritar y muchas veces a caer en una cierta euforia emocional. Y si no es así en tu vida, piensan otros cristianos, es que este no tiene gozo, pues es alguien que es un aburrido, ¿no? Y no, porque el gozo viene desde lo interior y claro, se va a manifestar, porque si es alguien que está todo el día enojado, pues no se manifiesta en el gozo, ¿verdad? Pero es algo que empieza desde nuestro corazón, ese gozo por saber en primer lugar que Él nos ha salvado. Y ese gozo también por saber que cada domingo, que cada miércoles vamos a venir para estar con el cuerpo, para estar con nuestros hermanos, para juntos como iglesia alabarle y adorarle. Y que nos gozamos por convivir, no solamente dentro de la congregación o dentro de esta estructura, sino cuando convivimos por fuera. Eso es algo que nos deleita, que nos llena de gozo. En eso, en primer lugar, es donde en todo esto, es donde en primer lugar se va a manifestar ese gozo. Y bueno, después continúa con la paz. En primer lugar, esa paz empieza por saber que ahora tenemos paz para con Él. Como dice Isaías 53, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. O sea, en pocas palabras, ahí lo que el profeta quería decir, que para que usted y yo tuviéramos paz para con Dios, o sea, para que estuviéramos reconciliados con Él, para que ahora
viviéramos en una comunión con Él, para que ahora viviéramos caminando de la mano con Él y tener paz para con Él, ese castigo que usted y yo merecíamos cayó sobre de Él. Y eso es lo que en primer lugar nos llena de paz. Y ahora esa paz nos lleva a saber que cuando quiera embargarnos la angustia, el afán, es detenerme y decir, no, ¿por qué? Porque Él ya ha vencido todo. Y no tengo por qué angustiarme por tal o cual situación, si ya estoy con Él y Él conmigo, y eso es lo que importa. Lo demás, lo que pase aquí, Él dijo que tendremos aflicción, pero que confiemos y descansemos en Él, porque Él es quien ha vencido al mundo. En cuarto lugar, la paciencia o la longanimidad, diría otra versión. Y precisamente esa virtud de la longanimidad es una característica o un atributo muy bastante esencial de nuestro Dios. ¿Por qué? Vamos a entender qué es la longanimidad. Es la paciencia que se ejercita en relación con personas y ayuda a soportar sin rencor vengativo la conducta perversa de otras personas hacia nosotros. En eso consiste la longanimidad. En primer lugar, el Padre está lleno de amor, está lleno de longanimidad, o sea, está lleno de paciencia hacia el pecador. Porque si no fuera así, Él en su justicia y en su todo poder, ¿desde cuándo nos hubiera destruido? Pero como Él es paciente, su misericordia es para siempre, su misericordia es eterna, su bondad es grande y su amor es perfecto, tan ancho, tan profundo, también en Él se caracteriza la longanimidad. Entonces ahora en sus hijos, en sus siervos, en sus discípulos, debe caracterizarse lo mismo. En que, por ejemplo, si fulanito en cierta ocasión me hizo algo que no me agradó, hizo algo en lo cual yo me sentía agraviado, hizo o pecó en contra de mí, o hizo algo que verdaderamente me dolió en el momento e incluso me llegó a molestar, pues sí, a lo mejor en el momento va a ser algo incómodo, porque aún habitamos en este cuerpo donde hay una lucha todos los días. Si decimos que no, pues estamos mintiendo, porque esa lucha es todos los días. Pablo mismo habló de eso. Pero entonces la longanimidad dentro de nosotros, esa virtud debe llevarnos a decir, Señor, ayúdame a perdonar a fulanito. Sin ti no puedo, sin tu Espíritu Santo no puedo. Así como tú me has perdonado, ahora enséñame a perdonar a esta persona que me ha agraviado, que ha faltado en contra de mí, que ha hecho algo en lo cual verdaderamente me ha dañado. Entonces esa virtud ahora se empieza a manifestar en nosotros. Ser paciente, no solamente, bueno, en primer lugar con nuestros hermanos, pero también debemos ser pacientes con los que están afuera, debemos ser pacientes con el incrédulo. A lo mejor aquel incrédulo que le hemos predicado y no quiere, o le hemos predicado pero dice que sí, pero demuestra lo contrario, o que a lo mejor no le hemos predicado, pero que es alguien que es como dicen por ahí, ¿verdad? Lo tenemos como piedra en el zapato. O sea, debemos ser pacientes, debemos manifestar esa virtud de que en su gracia Dios puede alcanzar también a esa persona, así como lo hizo conmigo. Y continúa la benignidad. Esta palabra en griego tiene que ver con alguien que es útil y servicial. El ser benigno, útil y servicial. No es alguien que se le espera o alguien que tenga que estar uno detrás de él para que sirva, o que tenga uno que estarle rogando para que le sirva al Señor, o le tenga que estar uno picando las costillas o jalándole de la camisa o arrastrándolo. Mira, sirve al Señor, mira, ándale. No es algo en lo cual va a brotar de forma natural el querer servir a su Señor. De forma natural va a brotar.
ya sea que si le toca barrer, que si le toca tocar el teclado, que si le toca hablar la palabra, que si le toca ayudar a otros en alguna otra actividad, que si le toca ir por algún hermano, que si le toca ir a predicar la palabra, que si le toca presentarse en algún discipulado y encargarse del mismo, o que si le toca ir a otra nación, sea como sea, esa persona es algo que se va a notar en él, ese deseo ferviente y ese anhelo de querer servir a su Señor. Pero esto va a ser movido precisamente por lo que vimos en primer lugar también, por el amor. Si me acompañan a 1 Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 13. 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En pocas palabras, Pablo quiso decir mucho ruido, mucho bla, 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 pero nada de amor. O sea, no se manifiesta ese amor. Y el verso 2, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, o sea, aún si fuera alguien tan dotado en dones, y curiosamente Pablo fue movido a hablar a esta iglesia, que esta iglesia era alguien que estaba bastante dotados en dones espirituales. Por eso vemos que Pablo les habló, y no quiere decir que las otras iglesias no. Eso sabemos que los dones son repartidos a los que han creído en el Cristo. Pero el propósito por el cual Pablo les habló fuertemente a esta iglesia de los dones era porque ellos habían caído en no entender los dones, en malinterpretar o en hacer un abuso de los mismos. Por eso es que Pablo les habla constantemente de los dones. Y volviendo al tema de la benignidad, es alguien que se muestra en particular en la bondad, o sea, que esa bondad la pone en práctica, que ejercita el trato con personas necesitadas, o sea, esa persona que es benigna, es útil para servir, en primer lugar, dentro de su iglesia, ya sea que si es necesario que sirva en casa, en primer lugar, o fuera de, que si le necesitan, si es enviado desde casa a otro lugar, pues lo va a hacer, va a responder al llamado. ¿Por qué? Porque anhela servir. Pero para empezar, todo eso va a arrancar desde su hogar, para que desde su hogar eso lo lleve de forma natural a la iglesia, a su casa, a donde Dios lo ha plantado, a donde Dios lo ha establecido, para que crezca, dé fruto y ese fruto se manifieste entre los demás hermanos, y para que en esas virtudes que ese hermano tiene por el fruto del Espíritu Santo en él, pues en eso ponga en práctica el servir a otros, primeramente en su casa, aquí donde Dios lo ha establecido, sea lo que sea que Dios lo ponga a hacer. Y continúa con la bondad.
tiene que ver con la nobleza de carácter y es una combinación de justicia y amor. ¿Por qué de justicia y amor? Porque en ese ser noble, muchas veces la gente confunde el que alguien sea noble con que ese está medio menso. Mira, ese como es muy tranquilo, pues te va a aceptar cualquier cosa. No, mira, está medio menso. No, y no tiene nada que ver con eso. Por eso, por eso habla de la verdadera bondad que tiene que ver con nobleza, repito, nobleza de carácter, y es una combinación entre la justicia y el amor. ¿Por qué? Porque esa persona es tranquila no porque sea alguien menso, sino porque esa persona precisamente lleva a la práctica la justicia y el amor. O sea, vive de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, porque su palabra habita en esa persona, pero lo hace por amor. O sea, no es una persona, y para que se abra un poquito más el panorama, no es una persona como los fariseos. Recordemos que los fariseos eran tan puntuales en los mandamientos, pero lo más fuerte es que eran no tanto los mandamientos divinos, sino aquellos mandatos que ellos habían establecido meramente como hombres, reglas humanas, y eran tan rígidos y tan severos en que si no cumplías esos mandamientos de hombre, pues ya te acusaban, ya te señalaban, o aún también hablando de los mandamientos divinos, ya te tenían por alguien que no, pues no tenías casi perdón. O sea, no llevaban esa justicia que ellos conocían a través de la palabra de Dios, a través del antiguo pacto, a través de la ley, a través de la Torá. Esa justicia no la llevaban en amor, la llevaban meramente por religiosidad, simplemente por vivir como apariencia. Pero en el caso aquel que es bondadoso, esa justicia, o sea, no es tranquilo por ser menso, sino es tranquilo porque quiere vivir agradando al Señor, pero no agradándolo según como Él cree, sino agradándolo como en su palabra, que es lo justo, es, pero en amor, en bondad. Eso tiene que ver. La que sigue, la fidelidad. Bueno, la fidelidad es alguien que tiene que ver con alguien que es digno de fiar, digno de confianza, alguien en el cual es digno de crédito, alguien en el cual pues puedes depositar sobre de esa persona tu confianza. Sabes que esa persona, por ejemplo, no sé, si le vas a entregar cierta cantidad de dinero, a lo mejor para que la deposite en el banco o haga un uso particular de ese dinero, sabes que la va a utilizar para aquello en lo cual tú lo estás destinando. ¿Por qué? Porque confías en esa persona, porque sabes que esa persona no te va a estafar. ¿Por qué? Porque es una persona digna de fiar. Y no nada más en ese ejemplo, sino en muchos otros ejemplos más. Sabes que si esa persona tú te acercas con toda confianza para ser ministrado por esa persona, tienes la plena confianza en que es alguien que vive según la voluntad de Dios, que tiene sus fallas, sí, pero que verdaderamente ama al Señor y que sabes que te va a hablar no según un razonamiento humano, sino te va a hablar según la voluntad de Dios y que sabes que puedes confiar en esa persona. Y la otra virtud es la mansedumbre. Bueno, la mansedumbre no tiene nada que ver tampoco con el ser débil o también con el ser menso, sino que la mansedumbre o el que es manso es alguien que se manifiesta, según el original de la palabra, tiene que ver con alguien que se manifiesta en la disposición o que está dispuesto a ceder sus propios derechos por amor a los demás o en beneficio de los demás. Y ese ejemplo lo vemos en Jesús. Por eso dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, que yo cedí mis derechos y por amor a ustedes me entregué. No merecía yo pasar por todo esto, ni siquiera yo debía pasar porque me escupieran, porque me levantaran falsos testimonios, porque me golpearan, porque muchos me odiaran. No merecía yo pasar porque muchos me negaran, no merecía yo pasar por ese castigo tan cruel que era para esos tiempos de ser crucificado en un madero. No merecía yo pasar por todo eso, pero
por ceder a mis derechos de estar en la gloria con el Padre y disfrutando de esa gloria, cedo a mis derechos por amor a ustedes, para estar con ustedes, para rescatarlos a ustedes, para rescatar a aquel remanente, a aquellos que son mis escogidos, aquellos que yo desde antes de la fundación del mundo predestiné, o sea, tracé un destino. ¿Por qué? Porque les amé, y porque les amé, por eso fue que los escogí, y porque los escogí, por eso fue que en algún tiempo determinado los salvé. Y por eso es que en algún tiempo determinado ellos van a estar conmigo disfrutando de mi gloria. Y en todo eso se manifiesta el amor, en todo eso se manifiesta la mansedumbre. Y se manifestó en primer lugar en Jesús. Y ahora eso debe manifestarse en nosotros como servidores, como discípulos, como aquellos que aman al Señor en primer lugar y en segundo lugar a su prójimo. Y que se deleitan y se gozan y hayan gozo en servir a los demás. Y que hayan gozo en predicar su palabra, y que hayan gozo en no quedarse callados cuando es necesario hablar, y hayan gozo en dar testimonio fiel de aquel que los salvó cuando están con inconversos, y hayan gozo también en vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, no importando lo que los de afuera puedan decir, no importando en que nos digan alguien fanático, no importando que nos digan si somos personas aburridas, tontas, no importando nada de eso, no haciendo caso a nada de eso, con tal de querer agradar a aquel que nos llamó. Y cierra esta lista con el dominio propio. El dominio propio tiene que ver con esa actitud sobria, moderada, calma y o sea, mencionábamos hace un momento, ¿no? Que esa lucha es de todos los días. Por ejemplo, acompáñenme ahí mismo en Gálatas, Gálatas 5. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que deben. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahí acabamos de ver esa lucha interna de que ahora que hemos sido inundados, llenos, sellados por su Espíritu Santo, claro, efectivamente si hemos creído en Él habita en nosotros. Pero por el otro lado está el viejo hombre que a veces quiere levantarse, ese viejo hombre con sus bajas pasiones, con sus obras de la carne, con sus obras de esa concupiscencia, o sea, ese deseo desordenado, ese deseo que va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y esa lucha es algo en lo cual a veces se empieza a gestar en nuestro interior, pero si hay ese dominio propio, como dice aquí, esos deseos, esas pasiones, o sea, esa concupiscencia en nosotros, ese deseo que a veces quiere levantarse, ese deseo pecaminoso que a veces quiere levantarse, se va a mantener tranquilo, se va a mantener bajo control. Eso tiene que ver con el dominio propio, o sea, no vamos a ceder a la tentación. Eso es en pocas palabras. A la tentación no solamente interna, de lo que acabamos de hablar, de la concupiscencia, de ese deseo desordenado, sino a la tentación que el mundo te ofrece, a lo pecaminoso, a aquello que va en contra de la voluntad de Dios, a las corrientes del mundo. No vas a ceder a ello. Por ejemplo, ¿en quiénes se manifestó ese dominio propio o en quién en la historia de José, aquel que se le conoce como José el soñador? Si usted recuerda, hubo un momento en el cual él estaba en la casa de Potifar, que en ese momento era su jefe y que él había confiado en este hombre, pero en algún momento la esposa de ese hombre lo estaba persiguiendo
porque se dice que José pues era alguien atractivo. Entonces esta mujer lo perseguía y la perseguía, pero este José no quería fallarle a Dios. Y en ningún momento cedió a la tentación de estar con esta mujer. ¿Por qué? Porque precisamente en él se halló ese dominio propio. Entonces, ese dominio propio tiene que ver con todo eso. No ceder a la tentación, pero también sabemos que nunca va a ser en nuestro esfuerzo, nunca va a ser por mi mérito o por nuestro mérito. Jesús claramente dijo a sus discípulos, oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, o sea, su Espíritu que ha sido redimido, su Espíritu que ha cobrado vida por el Espíritu Santo, está dispuesto a obedecerme, está dispuesto a que se goce en dar fruto. Pero ¿qué pasa? Que la carne es débil y esa carne aún habita en ustedes. Esa lucha es algo diaria. Entonces, por eso oren para que no entren en tentación. O sea, en pocas palabras, para que ese dominio propio en ustedes esté fortalecido y no ceder a todas estas tentaciones que todos los días se van a presentar. No es de un rato, no es de un día sí, un día no, eso es de todos los días. Usted salga a trabajar o vaya a donde vaya y todos los días va a haber tentaciones de diferentes maneras. Y para ir cerrando, ahí mismo en Gálatas 5, (5:24), aquí el apóstol Pablo, después de evidenciar en primer lugar cómo es una persona que no ha sido redimida por Cristo, ¿en qué forma? Bueno, cuando más atrás viene hablando de las obras de la carne. O sea, en pocas palabras, ahí Pablo en ese listado lo que quiere dar a entender es que así vive una persona que no está en Cristo y Cristo no está en él. Pero en segundo lugar, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, no tiene nada que ver, o Pablo no plasmó esto en esta carta para como que dar a entender, bueno, tienes que vivir de esta manera para que seas salvo, o tienes que vivir de esta manera para que ahora vivas por el Espíritu, o tienes que vivir de esta manera más bien para que el Espíritu ahora venga a ti. No es así, sino que el resultado, o más bien la intención de esta carta o de estos versos es llevarnos a ver que si verdaderamente estamos en Cristo Jesús y si Cristo está en nosotros, de forma natural esto se va a evidenciar. De forma completamente natural, esto va a ser el resultado, el fruto del Espíritu Santo. No es algo que vamos a forzar, como vimos, no es algo que vamos nosotros a tratar de lograr o alcanzar, no es algo en lo cual debemos comportarnos así para ser salvos o para que el Espíritu Santo venga a nosotros. No, es algo que si hemos creído en Él, ya somos sellados con su Espíritu y de forma natural, Él nos lleva a vivir de esta manera y así se evidencia a alguien que verdaderamente está en Cristo. Por eso Jesús sabiamente dijo que el árbol se conoce por el fruto, sencillamente. También dijo que un árbol bueno no puede dar fruto malo. O sea, es así, es algo que ya está escrito y así es. Y de la misma manera, un árbol malo no puede dar un buen fruto. O sea, de un árbol malo no podemos esperar un buen resultado. Lo mismo, ahí Jesús lo que quiso dar a entender es que aquel que es inconverso en ningún momento va a poder llevar a cabo un buen fruto. ¿Por qué? Porque no está en mí, en la vid verdadera. Y yo que soy la vid verdadera, cuando está unido a mí como esa vid, como ese arbusto leñoso, en su interior lleva esa savia, o sea, eso que lo alimenta, que representa ahí la vida en él, o sea, el poder del Espíritu Santo, esa savia que está y que corre en su interior, es lo que lo lleva a de forma natural a dar este fruto. Por eso aquí Pablo dice en Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, en pocas palabras, ahora si estás en Cristo ya no puedes ser el mismo de antes, pero no por vivir una vida religiosa, sino porque ahora el Espíritu Santo
está en ti y Él te lleva a vivir en amor y por amor a Él, según a cómo Él le agrada. Y cierra Pablo: si vivimos por el Espíritu, o sea, si verdaderamente el Espíritu Santo ha dado vida a nuestro espíritu por haber creído en esa cruz, en esa resurrección, en que ahora Él está a la diestra del Padre y en que Él va a regresar, bueno, dice Pablo, andemos también por el Espíritu. O sea, en pocas palabras, Pablo quiere decir, o sea, si verdaderamente el Espíritu Santo está en ti, pues se espera que de ti vivas por el Espíritu, o según o de acuerdo al Espíritu. ¿Y cómo es según el Espíritu? ¿O cómo es de acuerdo al Espíritu? Pues aquí está en su palabra. Ya vimos el fruto, ya vimos esas virtudes que están dentro de ese fruto del Espíritu Santo. Entonces, esa es la manera en la cual debe manifestarse debe manifestarse a lo exterior en ti y en mí como verdaderos siervos, discípulos e hijos de Dios. Esto es en lo cual verdaderamente tiene que manifestarse así el servir a otros. Y bueno, vamos a orar para cerrar con esta reflexión. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo.